Groenlandia, Greenland, la nueva zona de importancia global que Estados Unidos está exigiendo que se le entregue o que ellos buscaran la forma de tenerla. ¿Por qué es tan importante Groenlandia? Con nosotros el profesor Layo Saddi León Borja, que como saben ha estado estudiando este tema, porque evidentemente además de las rutas marítimas comerciales, también hay unas razones geopolíticas, estratégicas, militares, pero siempre que el mapa de América es para los americanos, incluye Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Profesor, cuéntenos su perspectiva sobre esto y por qué es tan importante Groenlandia para los Estados Unidos. Bueno, yo diría, el mismo Trump lo ha dicho, ¿no? Por su localización geográfica para la defensa de Norteamérica, o sea, de Estados Unidos, básicamente ante Rusia, que pues Groenlandia se encuentra al oeste, bueno, al oeste de Europa, al oeste también de Rusia, depende también por dónde se lo vea, desde qué ángulo, ¿no? Si es, estaría pues al oeste de la península de Kola, claro, al oeste también de Noruega. La cuestión geográfica, porque es un punto clave, si hablamos desde el lado este de Groenlandia, por la región del mar del estrecho de Dinamarca. ¿Cuál es el estrecho de Dinamarca? El que se encuentra entre Islandia y Groenlandia. Ahí fue la famosa batalla esa entre, creo, el acorazado alemán Bismarck y el crucero de batalla británico de la Real Armada Británica Hood, acompañado del acorazado británico Prince of Wales, Príncipe de Gales, y en ese combate del canal del estrecho de Dinamarca fue destruido el Hood por un tiro certero que, bueno, no se sabe, creo que exactamente cómo fue, si impactó un torpedo en la cubierta del crucero de batalla o penetró pues dentro de un depósito de municiones. El Hood voló en pedazos, no se partió en dos, etcétera. No solo se salvaron 3 personas de la tripulación. Estrecho de Dinamarca. Por ahí pueden pasar los submarinos, o pasan submarinos de propulsión nuclear rusos que salen, esa es una de las rutas, ¿no? Entre Islandia y Dinamarca, perdón, Islandia y Groenlandia. La otra sería en pues al este de Islandia, todos esos estrechos, estrecho de Dinamarca y el estrecho, la parte que se vincula, se conecta, el mar de Noruega, que está al norte de Islandia y que conectaría, digamos, al Océano Atlántico Norte con el Océano Ártico. En esa zona al norte de Islandia, isla de Jan Mayen, más al norte archipiélago de las islas Svalbard o Spitsbergen de Noruega, pero está la llamada brecha Giuk por Greenland, Iceland, G por Greenland, Groenlandia, y por Islandia, UK, Giuk, Giuk o Giuk, UK por Reino Unido, United Kingdom. Entonces, esa brecha Giuk, estrecho de Dinamarca, entre Groenlandia e Islandia, y después Islandia con las islas británicas, que ya saben, Escocia y las islas Orcadas, etcétera, islas Shetland, pues por ahí también pasarían los submarinos rusos que quieran operar en el Atlántico desde sus bases en la península de Kola, al este de Noruega, y pues ya saben, puertos, la principal ciudad de la península de Kola es Murmansk. Creo que ha sido, al menos cuando cae la Unión Soviética, la ciudad más poblada al norte del Círculo Polar Ártico. Tenía 500.000 de personas cuando cae la Unión Soviética, y hay grandes bases no navales, aeronavales. Cuando es cuando los que se acuerden de la película La cacería del Octubre Rojo, The Hunt for Red October, basada en la novela del novelista ya fallecido Tom Clancy, el gran submarino es la clase Typhoon, de mayor tamaño, ¿no? Porque no era de esos submarinos. Typhoon es como la OTAN les llamaba, ¿no? Eran submarinos que llevaban misiles balísticos, pues 20.
por submarino de la Unión Soviética. La clase, creo que los rusos le llamaban Akula, pero no es el Akula que la OTAN llama, que esos son submarinos de propulsión nuclear y ataque. Eran como los rusos les llamaban a esos submarinos. La OTAN les llamaba Taifún o Tifón. Y bueno, pues sale de una de esas bases de la península de Kola en la ficción, en la novela, y pasa por uno de esos estrechos, sea entre Groenlandia o Islandia o entre Islandia y las Islas Británicas. Creo que la película no lo menciona cuál de esos estrechos, pero uno de esos, ¿no? Quizá la novela que no la he leído lo mencione. Así que tiene Groenlandia en ese sentido un valor estratégico, porque es zona de tránsito de submarinos de propulsión nuclear que pueden tener misiles balísticos o misiles cruceros. Hay una categoría de submarinos que es SS, en Estados Unidos le llama así, la Marina de Guerra Americana, SSGN. SS por submarino, G por guided, por misil crucero guiado, y N por nuclear. Cuando es SSGN, es un submarino de propulsión nuclear que lleva misiles cruceros y su principal tarea de combate es lanzar misiles cruceros, sea contra blancos terrestres o en el caso de la Armada rusa y antisoviética, contra navíos de guerra de la OTAN, en particular de la Marina de Guerra Americana, en particular portaaviones. Entonces, están los SSN, submarinos de propulsión nuclear, nuclear y ataque, como los de la clase de Los Ángeles o Virginia o Seawolf americanos, o como la OTAN les llama, Akula, que es tiburón en ruso, pero ese es el nombre que le da la OTAN a esos submarinos de ataque rusos, ¿no? El nombre ruso de la clase sería BARS, B-A-R-S, Pantera. A esos submarinos de ataque. Y están los SSBN, por submarino, N por nuclear, B por balístico, los que llevan misiles balísticos. Hay otra ruta que no se habla tanto. Según los rusos, llegaron a usarla entre Groenlandia y la isla de Baffin en Canadá, al oeste. Estaríamos hablando de la costa oeste de Groenlandia. Hasta ahora les he hablado de la costa este de Groenlandia, estrecho de Dinamarca entre Groenlandia e Islandia. Y la brecha total Giuk sería al este de Islandia, pero ya no hablaríamos de Groenlandia en ese sentido, sino entre Islandia y las Islas Británicas. Isla de Baffin, al este, noreste del Canadá, y creo que la isla de Baffin, al este de la isla, está Groenlandia. Según los rusos, hubo un submarino de propulsión nuclear y ataque de la clase, como la OTAN les llamaba, Víctor. Ahora, no recuerdo si era cuál de los Víctor, hay 3 versiones de ese submarino de ataque ruso. Víctor 1, más primitivo, Víctor 2 y el más avanzado Víctor 3, reconocido por un bulbo que lleva en la, ¿cómo se llama? No es el timón, sino pues, ahora se me escapa cómo decirlo en español, vertical stabilizer, estabilizador vertical, que sería pues en la cola, lo que le permite un timón, vamos a decir, para moverse a babor o estribor, derecho o izquierda. Y están los estabilizadores horizontales de un submarino, que pueden estar en la torre, como en el caso de la clase Los Ángeles, que no era Improve Los Ángeles, Los Ángeles mejorada, y están en la popa. Digamos que abajo, en la parte, digamos que central del submarino, la popa, la parte trasera, delante de las hélices, los estabilizadores horizontales, que es para subir o para descender. Pues en el estabilizador vertical, la clase Víctor 3 se la reconoce porque lleva una especie de bulbo que al parecer era para un hidrófono, como decir, eh, ahora se me escapa el término naval, pero es una especie de hidrófono
que por cable se extiende, está guardado dentro de ese bulbo y se extiende cuando está sumergido el submarino a cierta distancia, y ese hidrófono capta, sin tener la molestia del ruido de las hélices del submarino, que no estarían perturbando tanto del ruido del motor del reactor, para detectar mejor otros submarinos o blancos de superficie, barcos enemigos a gran distancia. Ahora disculpen que no recuerde el término técnico de ese sensor. Hidrófono es como decir un micrófono submarino, porque bajo el agua es todo, ya no son ondas electromagnéticas como el radar, es el medio ambiente, digamos, que es lo que impera bajo el agua, son las señales acústicas de sonido, sea lo que tú escuches del motor de un submarino o barco enemigo, o emite señales acústicas como en el sonograma, ¿no? En los hospitales, emite señales acústicas y puedes, si rebotan contra una ballena, se devuelve pues la señal acústica, o contra un submarino enemigo, por ejemplo, o puede ser un obstáculo como una roca submarina, etcétera, etcétera. Bueno, para volver de nuevo a la historia, un submarino de la clase Víctor. Profesor, antes de que siga, estoy mostrando mostrando el submarino Víctor 3. Sí, sí, Y sí. la traducción que dicen al pod on the vertical stern plane es cápsula distintiva en el plano de popa vertical. No sé si eso nos ayudó en algo, pero continúe, profesor. Sí, sí. Ven por el orificio, ¿no? Ahí saldría un hidrófono que tendría el cable dentro, ¿no? del bulbo ese, y lo extendería sumergido para poder detectar mejor otros blancos enemigos, sumergidos como de superficie, sí. Eh, pero bueno, volviendo a la historia. Un submarino Víctor ruso, según los rusos, logró entrar a aguas de Norteamérica, que serían pues de la costa este del Canadá y no sé si incluso de Estados Unidos, ¿por qué no? Habiendo entrado, no, por ejemplo, no, entrado en el Atlántico Norte, no entre Groenlandia e Islandia, no a través del estrecho de Dinamarca sumergido, sino entre la isla de Baffin y la costa oeste de Groenlandia. O sea que entró por el océano Ártico, bajo la capa de hielo presuntamente, y se escabulló por esa zona entre la isla de Baffin y Groenlandia sin ser detectado. Eh, Ahí está, la bahía de Baffin. Por ahí habría entrado ese submarino, según los rusos. Así que ya ven la importancia de Groenlandia, ¿no? En cuanto, pues, una zona, digamos que la localización de esta isla para poder detectar e interceptar submarinos enemigos, porque los rusos no tendrían otro remedio para entrar en el Atlántico, para querer hacer daño, sea atacando la costa este del Canadá, de Estados Unidos, lanzando misiles cruceros, destruyendo barcos en caso de una guerra, obviamente, o incluso entrando en el Atlántico para decir, pues, amenazar nuestras bases aquí en Puerto Rico, ¿no? Dios no lo quiera, pero serían submarinos que entrarían en el Atlántico, sea por la vía esta, las rutas entre Groenlandia y las Islas Británicas, o entre Groenlandia, presuntamente, y la isla de Baffin, el Canadá. En ese sentido, la localización estratégica sumamente importante de Groenlandia. Otro sentido también, el servir de base. Pitufik sería en el noroeste de Groenlandia, que ahora es base de las fuerzas espaciales. Antes era de la Fuerza Aérea Americana. Creo que habían operado bombarderos estratégicos B-52 a partir de fines de los años 50. No sé si uno llegó a estrellarse accidentalmente. La base aérea de Thule ahora se llama Pitufik, que creo que el vicepresidente Vance visitó esa base, ¿no? Pues a comienzos de este año. Y bueno, sirve de Groenlandia como emplazamiento para base, ¿no? Para poder emplazar, por ejemplo, radares de alerta temprana,
que si hay un lanzamiento de misiles balísticos desde Rusia, desde Siberia, de ahí pueden detectar la trayectoria de los misiles balísticos contra blancos en Norteamérica como pues una alerta temprana, parte ya de los satélites que detectarían las señales infrarrojas del calor de los misiles, pues estaría un radar de alerta temprana o radares en Groenlandia que podrían detectar también, ¿no? Dar seguimiento a la trayectoria de un ataque de misiles. En ese caso, y por eso las fuerzas espaciales también, porque estaría ligada la base esta de Pituffik a, me imagino, la red de alerta temprana de satélites americanos que pertenecerían pues sí a las fuerzas especiales americanas, y en eso combinado el radar de alerta temprana, ¿no? Para detectar blancos que vendrían desde el espacio, ¿no? Obviamente lanzados desde tierra como misiles, ¿no? Y claro, hay nuevas armas, ya saben, ¿no? No solo son los misiles balísticos, como los Hypersonic Glide Vehicle, V, vehículos y planeadores hipersónicos, que serían lanzados desde un misil balístico, entrarían, digamos que al límite, ¿no? Entre el espacio, como a 100 kilómetros o más de altura, donde está la llamada línea Kalman, o Karman, creo que es Kalman, por un húngaro, ¿no? Que fijó más o menos cuál es el límite entre la atmósfera y el espacio exterior, como 100 kilómetros de altura. Pues esos vehículos planeadores hipersónicos estarían por el límite después de desprenderse de un misil balístico no enemigo y reentrarían a la atmósfera sin haber estado muy arriba, ¿no? Y planearían para evitar las defensas antimisil enemigas a gran velocidad, como el caso del ruso Avangard, hasta 25 veces la velocidad del sonido. Son nuevas amenazas, aunque esa tecnología, créanlo o no, ya existía a fines de los años 50 y comienzos 60. Los soviéticos bajo Nikita Khrushchev estaban experimentándolo, también los Estados Unidos. El vehículo que tenían los rusos fue desarrollado por la Tupolev, esa que hace los bombarderos estos estratégicos de turbohélice, o los Blackjack supersónicos de ala variable, los Tupolev Tu-160. Ellos tenían un vehículo planeador hipersónico. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguieron los rusos? Porque Nikita Khrushchev apostó por el misil balístico y consideró que, bueno, eso de un vehículo hipersónico planeador, pues que no tendría futuro, apostó por los misiles balísticos y quedó cancelado el proyecto. Lo que pasa es que lo han resucitado los rusos con nuevas tecnologías, ya saben, computadoras, sistemas de vuelo más avanzados, materiales más resistentes para soportar el calor de la reentrada, ¿no? Y el descender. Así que, pero la tecnología, la idea es de fines de los años 50, solo que modernizado. Y qué otra, bueno, importancia ha tenido Groenlandia, aparte de una base para, digamos que en caso de una guerra en Europa, habría sido, ¿no? Pues un punto de parada, también para aviones de reconocimiento antisubmarinos, no lo olvidemos. Y por esa razón de que los submarinos rusos tendrían que usar estrechos a la costa oeste de Groenlandia para entrar en el Atlántico o para volver a sus bases si es que les dejan. Yo pienso de que cualquier submarino ruso, sobre todo enfrentado a la Marina de Guerra de Estados Unidos, sería muy difícil en caso de guerra poder entrar en el Atlántico, porque además hay redes de hidrófonos que les detectan, hidrófonos, micrófonos submarinos, que están, digamos que en el fondo marino, detectando la presencia de cualquier ruido extraño, y con los sistemas de procesamiento de señales avanzados. Hoy en día la inteligencia artificial, supercomputadoras, no podrían pasar desapercibidos, serían interceptados. Pero ahí la gran importancia de Groenlandia, para poder hacer posible interceptar esos submarinos. Gran importancia. La otra cuestión es, bueno,
para que tenga una idea, no probablemente con el cambio climático, el hecho de que se derriten los hielos, probablemente esa idea no podría ser resucitada. Me refiero al proyecto Iceworm, creo que era. El proyecto que sería lombriz del hielo. Era un plan, y ahora se me escapa el nombre del principal campamento o base que tenía Estados Unidos con ese proyecto, era crear túneles, pero centenares de kilómetros de túneles, hubiera tomado años, bajo el hielo, para movilizar misiles balísticos intercontinentales americanos, pero con menos alcance que de ser lanzados desde Norteamérica, desde Estados Unidos propiamente, estarían operando bajo el hielo, en túneles hechos en Sí, sí. Groenlandia. Se llamaba Iceworm, si no me equivoco. Y entonces sí, en el momento necesario, pues irían al área de lanzamiento, sería una apertura en el hielo. Eran misiles Minuteman, pero sin la tercera etapa. Solo 2 etapas, ya que el alcance sería menor para alcanzar a Rusia. Porque los Minuteman 3, por ejemplo, están en las Dakotas, ¿no? Están creo en Montana. Hay 3 grandes bases con 450 Minuteman 3 en 3 bases de misiles balísticos en el norte, centro-norte de Estados Unidos. Bueno, esto lo hubieran llamado, creo que Iceman. La versión de haberse desplegado no se desplegó, no la desarrollaron porque cancelaron el proyecto Iceworm. Por la inestabilidad del hielo, por ejemplo, ¿no? Una cosa inestable, no era una cosa fija, pues el hielo también se mueve, creo, y más si está siendo gradado, etcétera. Cancelaron el proyecto. Llegaron a instalar un reactor nuclear, no sé si era Camp Campbell o Base Campbell, ahora no recuerdo, era una base que establecieron experimental, pero no estuvieron mucho tiempo. Creo que desde 1957, 59 hasta 1961, 62, 63, decidieron cancelar el proyecto, retiraron el reactor nuclear que llegaron a poner bajo el hielo. Pero bueno, estaba esa idea, ¿no? De instalar misiles en Groenlandia. ¿Y acaso al presidente Trump se le ha ocurrido algo similar? Instalar bases de misiles, de ser territorio americano, porque Groenlandia probablemente, no sé, ellos permitieron a Estados Unidos seguir con el proyecto Iceworm, lo canceló Estados Unidos, no creo que por presiones de Dinamarca, que es la potencia soberana, ¿no? Dueña de Groenlandia. ¿Acaso Trump estaría pensando en instalar misiles, quizá de alcance intermedio? Habría que ver, porque el misil de alcance intermedio sería entre 3.000 y 5.500 kilómetros. Habría que medir, ¿no? Alcanzaría blancos probablemente en la península de Kola, donde están las grandes bases de submarinos navales rusas y de bombarderos navales también. Podría alcanzar, ¿no? Misiles de alcance intermedio. Ahí tienen ese proyecto, ¿cómo se llama? Dark Eagle, Águila Oscura, que es como el ejército americano le llama. Son misiles, le llaman misiles hipersónicos, pero creo que realmente el misil tiene un Hypersonic Glide Vehicle, un vehículo planeador hipersónico. Esos que se desprenden de la primera o segunda etapa del misil a altas capas de la atmósfera y reentra a gran velocidad planeando para evitar las defensas antimisiles y se supercalienta hasta 25 veces, 20 veces, dependiendo. Los chinos lo tienen, pero no llega tanto, creo que a 15 o 12 veces la velocidad del sonido al reentrar. Una cosa para que tengan presente, en el caso del ruso, del Avangard, parece que al reentrar en la atmósfera, planeando, a 25 veces la velocidad del sonido, crea una nube de plasma. Ya saben cómo se divide la materia, ¿no? En el universo. Estado sólido, la calientas, estado líquido, lo calientas, estado gaseoso, lo calientas más, plasma, como las estrellas, plasma. El plasma, se forma una nube de plasma
al reentrar el vehículo planeador hipersónico a gran velocidad, 25 veces la velocidad, pero el plasma absorbe el radar, absorbe las ondas de radar, el plasma. O sea que lo haría potencialmente invisible de detectar. Claro, hay otra cuestión que no podemos obviar ni ignorar. El calor sería tremendo y para los sensores infrarrojos que detectan emisiones de calor, lo vería. Lo que el radar no vería, lo vería el detector de infrarrojos. Los F-35, por cierto, tienen una novedad sobre el F-22, que fue el primer caza invisible a radar que entró como en 2005 por ahí en servicio. El F-35 está entrando en servicio ahora. Y tiene, creo que el DAS, Distributed Aperture System, DAS, es una serie de sensores por infrarrojo en la parte frontal y lateral del F-35 que puede detectar a gran distancia emisiones de calor pues, de un avión enemigo, de un misil enemigo. Ya les comenté al respecto antes, vuelvo a repetir la historia, ¿no?, que leí, que un avión de estos F-35 en vuelo de prueba hace unos años detectó creo que a 1.200, 1.500 kilómetros, no más de 1.500, no menos de 1.200 kilómetros de distancia, el lanzamiento desde Cabo Cañaveral, ¿no?, en la Florida, por la NASA, de un cohete. Y el avión lo detectó a esa distancia, vamos a decir 1.200 kilómetros. Detectó el calor del misil, o sea que bueno, no, tendría que haber un caza de esos cerca o siguiendo la trayectoria de uno de estos vehículos aéreos hipersónicos que por su gran velocidad no daría mucho tiempo para, digamos que pensarlo mucho, ¿no?, cómo interceptarlo. Me imagino que el proyecto abro paréntesis, de Domo Dorado de Trump, de una defensa antimisil, tomaría en cuenta esa amenaza, no solo misiles balísticos enemigos, también vehículos como la Vanguard, ¿no? Vehículos planeadores hipersónicos. Pero bueno, el punto es que si bien esos vehículos hipersónicos generan una nube de plasma por el calor de la reentrada que absorbe el radar, las ondas de radar, generaría tanto calor que no podría pasar desapercibido para un sensor electro-óptico por infrarrojo. Así que, a ver, esos águila oscura, como el ejército americano le llama, que sería parte de los misiles que podría lanzar, creo que el proyecto, como es Typhoon del ejército americano, que son lanzadores, dos lanzadores, ¿no?, dos misiles que puede lanzar cada lanzador. Pueden lanzar misiles crucero Tomahawk, el ejército americano, con el lanzador Typhoon, y creo que también podría lanzar al Dark Eagle, ese vehículo hipersónico que tendría un alcance, el misil que llevaría el vehículo planeador hipersónico, 3.500 kilómetros, lo que le haría un misil o vehículo ofensivo, ¿no?, hipersónico de alcance intermedio. Ya saben, les recuerdo para que lo tengan presente. La categoría inferior más baja de misiles balísticos sería entre 70 y 300 kilómetros. Sería, vamos a ver, Close Range Ballistic Missile. Misil balístico de alcance cercano, Close Range Ballistic Missile. Después le sigue de 300 a 1.000 kilómetros Short Range Ballistic Missile, misil balístico de alcance corto. El más bajo es de alcance cercano, Close Range Ballistic Missile. Le sigue el de alcance corto, hasta los 1.000 kilómetros. Después le sigue el misil de alcance intermedio, Medium Range Ballistic Missile, 1.000 a 3.000 kilómetros. Después le sigue Intermediate Range Ballistic Missile, misil balístico de alcance intermedio, entre 3.000 y 5.500 kilómetros. El tal misil Oreshnik, que tiene otro nombre, ¿no?, que los rusos le dan, Oreshnik, que sería para la prensa internacional, sería un misil balístico de alcance intermedio.
de los rusos. No sé si 5.500 kilómetros dicen. Y después de 5.500 para arriba, que pueden ser 12.000, 13.000 kilómetros, 14.000 incluso, o más, son los misiles balísticos y misiles balísticos intercontinentales, ICBM. Bueno, ¿qué tal si Trump, bueno, ya planeaban antes de Trump desplegar que serían 4, creo que 4, de estos vehículos hipersónicos planeadores Dark Eagle en la parte delantera de los destructores estos de diseño futurista de la clase Zumwalt. Les llaman destructores, pero tienen como 14.500 o 15.000 toneladas. 14.500 toneladas. Eso es como el tonelaje de un crucero, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. No diría que son destructores, realmente son cruceros de misiles teledirigidos, pero oficialmente les llaman destructor, como los Arleigh-Burke, pero son más grandes que el Arleigh-Burke. El Arleigh-Burke creo que son 9.000 hasta 10.000 toneladas, 9.000 toneladas. El Zumwalt son como 14.500 toneladas. Entonces, si dije kilómetros, una burrada. Bueno, toneladas, 15.000 toneladas, 14.500. Esos planean, son solo 3 los que hay. Iba a llevar 2 cañones, creo que de 127 kilómetros, 127 milímetros, pero que iban a llevar una munición especial de largo alcance para apoyo artillero, al haber un desembarco anfibio, la infantería marina dar apoyo artillero para destruir las defensas en la costa del enemigo. Bueno, ese cañón se canceló. Era demasiado caro. La munición valía demasiado, no sé si $250,000 o algo así. Quizá el número, la cifra que les doy es demasiado exageradamente alta, pero era demasiado caro el proyectil. Así que decidieron cancelarlo. Pero llevaba en la proa esos Zumwalt 2 de esos cañones. Uno ha sido reemplazado por un lanzador de misiles vertical de ese Dark Eagle, que podrán lanzarlos los destructores Zumwalt. Y Trump, con su nuevo proyecto, que ya se hablará, ¿no?, de la clase Trump, el Defiant, el desafiador, ¿no?, el que desafía, el nombre del primer navío, él le llama acorazado, o sea, en inglés es battleship, barco de batalla. La traducción correcta en español es acorazado. No es un battleship, no es un acorazado. Yo diría, siguiendo la evolución de la construcción naval, y de eso hablaremos más, es un crucero de batalla, battle cruiser. 30.000 a 40.000 toneladas. Sí, los hubo así de grandes. Tras la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Hubo proyectos, algunos no se construyeron, de eso hablaremos. Pero el plan del presidente o de sus arquitectos navales es que lo que para mí considero que es un crucero de batalla, los de la clase Trump, llevarán el Dark Eagle, llevarán esos vehículos planeadores hipersónicos en el tope, ¿no? En, digamos que, la parte superior de un misil de trayectoria balística. Llevaría 12 creo que en la parte frontal, delante sería delante del llamado castillo de proa, usando términos antiguos que ya estarían en desuso, delante del puente de mando, vamos a decir, la parte del castillo de proa, está la popa, bueno, delante del castillo de proa, una gran plataforma delantera antes de la quilla, ¿no?, de la proa. Entre la proa y el castillo de proa habría esos lanzadores verticales, 12, solo para lanzar yo asumo que será el Dark Eagle, ¿no?, el águila negra, como el ejército americano le llama. 3.500 kilómetros, vehículo planeador hipersónico. Ahora, 3.500 kilómetros. ¿Acaso Trump se le ha ocurrido también desplegarlos en Groenlandia? Pero digo, él anda en buenas relaciones con Vladimir Putin, perdón de mi ironía, pero esa es la realidad. Así que no creo que vaya a desplegar o lo tenga en mente
amenazar a su potencial socio comercial Vladimir Putin porque quiere explotar proyectos y eso está en su propuesta de paz para Ucrania. Uno de los puntos, explorar y explotar conjuntamente Estados Unidos y Rusia, proyectos energéticos, hidrocarburos, gas natural, petróleo, sin duda, tierras raras, de eso hablaremos ahora en Groenlandia, que es otro motivo importante probablemente para Trump querer a Groenlandia, rica en tierras raras. Me adelanto, Diomidio, creo que es Dio, esperen, voy a hacer trampa. Mi memoria a veces falla. A ver, ¿cuál es ese? Es una tierra rara, es un metal. Neodimio. Tan equivocado estaba. Neodymium, neodimio. Pues ya les hablo de eso en un momento. Probablemente Trump no pensaría en emplazar misiles en Groenlandia contra Rusia como se planeó a fines de los años 50, pero tiene esa posibilidad. Puedes emplazar misiles ofensivos, pero también podrías emplazar radares y misiles defensivos en Groenlandia para el proyecto Domo Dorado, Golden Dome, de defensa antimisil de Donald Trump. Así que probablemente han pensado en eso también. Y más cuando los hielos se están derritiendo por el cambio climático, etcétera. Bueno, eso. Dejando a un lado ya lo militar, bases aéreas, de bombarderos, bases de misiles, radares de alerta temprana, ¿qué más? Base de operaciones en la guerra antisubmarina contra submarinos rusos que quieran irrumpir del Ártico en el Atlántico, sea desde pasando por la costa este de Groenlandia o por la costa oeste en la bahía de Baffin, ¿no? Pues rica en tierras raras, rica en minerales. Y una de ellas, creo que uno de los principales yacimientos del mundo, del neodimio, neodymium sería en inglés, me imagino, pero no he visto la pronunciación correcta en Google. Neodimio, vamos a decirlo así. Es un metal importante para magnetos permanentes, permanent magnets, muy poderoso para imanes, para magnetos, imanes, magnetos. Se usaría en discos duros, se usaría en carros eléctricos, las baterías. Permanent magnet, eso me recuerda a un sistema de propulsión de los submarinos de propulsión convencional, por sistema independiente del aire, Air Independent Propulsion System, sistema de propulsión independiente del aire. Vamos a ver, tipo 212. Creo que eso no es proyecto 212. A veces a uno se le olvidan las cosas, después cuando uno ya está con más calma, se le acuerda a uno. Creo que es tipo 212, los submarinos alemanes más modernos. Y tienen un motor de magneto permanente para submarino. Acá se usaría neodimio, ya que es una de las utilidades. Es tan potente ese magneto que se saca del neodimio, que podría, según leí, romper huesos ante la fuerza del magneto tan potente que es. Tiene otras muchas aplicaciones, aparte de magnetos permanentes. Se puede usar también para tintes de cristales. Y otra cosa interesante, para láseres de infrarrojos. Y láseres infrarrojos que pueden ser convertidos a láseres verdes. Y hablaba el artículo de Wikipedia, como para esos sistemas que uno puede comprar, tener como una especie de pluma con un proyector de láser, ¿no? Para iluminar con láser, un puntero láser, ¿no? Una cosa así. Pero el láser verde tiene también una función militar muy importante o naval. Por ejemplo, había helicópteros de la Infantería de Marina que tenían láser verde emitido
para iluminar debajo del agua minas submarinas que podrían interferir con un desembarco anfibio en una costa enemiga. El láser verde permite ver bajo el agua desde una plataforma aérea. Permite identificar objetos sumergidos, el láser verde. Y el neodimio lo puede hacer posible. Nada, el artículo de Wikipedia no habla de eso, de las minas ni del láser verde de la infantería marina en helicópteros, pero sí yo lo leí. El láser verde tiene esa propiedad de iluminar o poder localizar objetos bajo el agua. Porque por lo general el láser no penetra el agua, no lo penetra como las ondas electromagnéticas, pero el láser verde sí. El láser verde sí. El neodimio lo haría posible. Otra cosa, el neodimio puede generar poderosos láser de terawatt, ¿no? De potencia. Un terawatt creo que es en inglés sería trillón. El trillón en inglés es el billón nuestro en español. A trillion watts. Un billón de watts de potencia. Láser producido por neodimio. Hay uno en particular de los británicos y ya verán pues uno de los usos que puede tener ese láser. High Energy Helen se llama las siglas. High Energy, la H de Helen, High Energy, la L es como decir que permite, como decir allow, pero no es allow la palabra, y la N final es por neodimio. Es un láser de laboratorio para armas nucleares británicos, de 1 terawatt de potencia, un billón de vatios de potencia, que permite ese láser analizar la densidad, lo que me acuerdo haber leído, la densidad, y qué era lo otro, otras propiedades. Bueno, en fin, lamento no acordarme exactamente, pero para poder analizar la viabilidad sería, ¿no?, la condición de ojivas nucleares, de cargas explosivas. En el caso de los británicos solo tienen estratégicas, no tienen tácticas para el campo de batalla, que yo sepa. La densidad de ojivas nucleares serían estratégicas británicas, analizándolas con ese láser. Pero densidad no era otra cosa sería ahora no recuerdo, pero no soy un físico lamentablemente, pero sirve un láser de neodimio potente para analizar la condición de sus ojivas, parece. Parece que sin necesidad de abrirlas o qué sé yo, pues pueden usar ese láser. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero tiene esa capacidad. Otra cosa, el neodimio sirve también, bueno, ya mencioné lo de los vehículos eléctricos, etcétera. Vamos a dejarlo allí. Sí. Para la criorefrigeración, refrigeración criogénica. O sea, pues para refrigerar a muy bajas temperaturas, como por ejemplo, para poder transportar gas natural en buques cisterna, tienes que congelarlo a muy bajas, temperaturas, hasta convertirlo en líquido al gas. Y así es como puede ser transportado en buques ¿cómo se llama el término de esos buques cisterna? Liquefied natural gas natural líquido. LNG. Es porque los enfrían tanto que los convierten en líquido. Y claro, pues la otra forma sería por gasoducto, pero no vas a tener un gasoducto entre, por ejemplo, Texas y Europa, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, el neodimio tiene muchas propiedades y, claro, militares. Y parece que la principal mina se encuentra en Groenlandia. Que, por cierto, leí
que la compañía que lo iba a explotar, creo que es australiana. Ah, pero uno de los principales accionistas es una empresa china. Así que probablemente también el interés de Trump adelantarse a los chinos a la explotación de esos recursos, de esas tierras raras, tan cerca de Bueno, Groenlandia es parte de América, es parte de Norteamérica. Sin duda. Eh, Profesor, Así que ya y ves tú. con la posibilidad real de que la congelación del mar empiece simplemente a dejar de ser una realidad y veamos que ya no esté congelado, pues probablemente los shipping lanes, o sea, las líneas, las rutas de Sí, transporte comercial, se ahorren cientos de millones de dólares en vez de utilizar las rutas actuales, pues utilicen esta ruta de transportación marítima comercial, ahorrándose millones y millones de dólares de transporte a nivel mundial. O sea, dicen que básicamente pudiera reducir hasta básicamente 2/3 partes o la mitad del trayecto que actualmente se pasa cuando tienes que transportar utilizando el canal de Panamá, etcétera. Así que estamos hablando de números de mucho, mucho dinero, el impacto global de Groenlandia. Por sí, eso quizás la estadidad y se lo ha comisionado a un gobernador de South Carolina para que vaya para allá. sí, sí, lo han nombrado como enviado especial. Y claro, eso ha levantado, creado ampollas, ¿no? En Copenhague y ¿cómo se llama? La capital de Nunavut, creo que es, ¿no? De Groenlandia, Nunavut. Sí. Porque claro, por un lado, los daneses, pues es su territorio. Digo, no olvide que los vikingos llegaron allí. Claro, la soberanía danesa no data desde el siglo noveno, décimo, once, cuando los vikingos llegaron, creo que habrá sido el siglo once. Y ya saben las historias de Leif Erikson y Erik el Rojo, y creo que Erik el Rojo llegó a Groenlandia. Digo, el cambio climático era más cálido en aquel tiempo y parece que había verde, era pasto, no había árboles, pero había pasto para ganado. De ahí lo de Groenlandia. Yo pensé que era un cuento de los vikingos para atraer colonos, pero no, parece que había pasto en el siglo XI. Y ya saben la historia de las sagas. Creo que el hijo de Erik el Rojo era Leif Erikson y él fue supuestamente, parece, no supuestamente, hay evidencia arqueológica que los vikingos llegaron a Norteamérica, a la península de Labrador y probablemente quizá también a Terranova, pero ciertamente en Labrador creo que encontraron un asentamiento vikingo. Así que, pero la soberanía danesa creo que data del siglo XVIII, me parece, ¿no? Ujú. No, el XIX, es cuando reclaman Groenlandia para Dinamarca, pero ya habían estado antes los nórdicos por ahí. ¿Qué Pero era lo otro que me preguntabas? no, le Ah, sí, plantea sí, ya, los shipping lanes de comerciales, pero además de eso, hay que sí, decir que Estados Unidos ha podido hacer allí, militarmente hablando, casi de todo, por no decir lo que ha querido, en las bases sí, militares que ha tenido allí, y como usted mencionó, y sí. por ejemplo, en Camp Century tenían, ¿verdad?, los famosos campamentos, el famoso camp que iban a hacer los túneles que usted mencionó. Así Eso, que Kamsen. Así que evidentemente ha habido una apertura de Dinamarca a permitir el uso por Estados Unidos. La pregunta es, ¿lo van a tomar por la fuerza? ¿Cuál sería ¿verdad? La alternativa real que habría? Esa, esa es la cuestión. Y bueno, hay que decirlo que cuando Dinamarca fue invadida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues llega a un acuerdo con el gobierno, sería en el exilio de Dinamarca, y se encarga de la protección de Groenlandia para evitar que los alemanes lo capturaran. Incluso hubo unas estaciones meteorológicas que los alemanes montaron en el noreste de Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, porque así podían tener una mejor idea de la evolución del clima, de la climatología en Europa, ¿no? Ya saben, para operaciones aéreas, etcétera, ofensivas, si va a haber, pues, una tormenta de nieve o qué sé yo, ¿no? O los cielos iban a estar despejados. Hubo unas estaciones meteorológicas que los americanos bombardearon, ¿no? Para destruirlas y al final capturaron, pues, creo que una se rindió
con la capitulación de Alemania en mayo del 45, o sea que se entregaron ya al final, pero es otro ejemplo de la importancia de Groenlandia, y Estados Unidos pues ha estado allí pues defendiéndola, ¿no?, ante una amenaza alemana. No creo que los alemanes habrían pretendido invadir propiamente, porque claro, no tenían la fuerza naval para hacerlo, hubieran tenido que medirse a la Real Armada británica y después a la americana cuando entra en guerra. Eso sí, para los submarinos alemanes, pues operando cerca, ¿no? Era una base importante para los aliados, para interceptar a los submarinos que querían, ya como ustedes saben, estrangular el tráfico marítimo entre las Islas Británicas y Norteamérica. Entonces, parece que ya Estados Unidos había tenido ambiciones de adquirir, de comprar Groenlandia e Islandia a Dinamarca por 1867, creo que fue, tras la adquisición de Alaska a Rusia. Entonces, al secretario de Estado de aquel entonces se le ocurrió, pues, proponer también a Dinamarca lo que había logrado exitosamente Estados Unidos con Rusia, comprar Alaska, comprarle a Dinamarca Groenlandia e Islandia, y los daneses rehusaron. Hubo otra intentona cuando Estados Unidos adquiere las Islas Vírgenes Americanas, ya saben, Santo Tomás, San Juan, Santa Cruz, eran de Dinamarca y las adquieren en 1917, creo que ante el temor que la Armada de Marina de Guerra alemana llegara a irrumpir en el Atlántico y llegar hasta el Caribe, bueno, pues invadiese las islas danesas. Estados Unidos las adquiere. Bueno, la Armada alemana no estaba en capacidad después de la batalla de Jutlandia, en que los ingleses se impusieron realmente la mayor batalla de la historia entre acorazados, pero la Armada Británica creo que tenía 30 acorazados o navíos de línea, vamos a llamarlo así, entre acorazados y cruceros de batalla, y los alemanes creo que un máximo de 16. Entonces, básicamente casi les duplicaban los ingleses. Eso es otra historia. Pero hubo un intento, parece que de Estados Unidos, adquirir Groenlandia después de adquirir las Islas Vírgenes danesas, que ahora son las Islas Vírgenes Americanas de Estados Unidos. Así que hubo, y bueno, Donald Trump en su primera presidencia también lo ofreció. Tras la Segunda Guerra Mundial, creo que Estados Unidos ofreció, como había defendido a Groenlandia y tenía bases allí, etcétera, había ofrecido a Dinamarca comprarle Groenlandia, rehusó Dinamarca, perdón. Así que la historia no es nueva. Ya antes había habido intereses por parte de Estados Unidos. ¿Lo tomará por la fuerza? Bueno, esperemos que no, porque eso crearía un problema serio ya. No olviden también, o sea, yo vincularía las ambiciones de Estados Unidos, o en este caso de Donald Trump, porque no todos los americanos tendrían esa ambición. Yo diría que la mayoría del personal diplomático de carrera y militar americano y del sector de los institutos de investigación, los think tanks, que ya llevan tiempo, hombres como John Bolton probablemente, no estaría de acuerdo con esa idea de simplemente anexarlo, sea lo que sea. Y ahí venimos, yo vincularía la anexión de Groenlandia con las ambiciones territoriales de Trump sobre Canadá. Son dos temas, dos países o un país y una región, una autonomía, dos casos distintos. Pero ya Trump ha manifestado también con cierto entusiasmo quedarse con el Canadá. Si llegan a invadir Dinamarca, Groenlandia, porque eso Dinamarca no lo va a ceder así nomás, no por las buenas, no, simplemente no está en venta, ni lo va a regalar, ni mucho menos. Y los groenlandeses, pues, una parte quiere la independencia, pero no quieren ser parte de Estados Unidos, simplemente independientes, y han dicho que si llegan a ser independientes, quieren ser de la OTAN.
O sea que Estados Unidos seguiría protegiéndolo, pero sería un país soberano. Ahí está la pregunta. Si ocupa Estados Unidos por las malas Groenlandia y Dinamarca no tiene los medios, no tiene el poderío militar para poder resistir, tiene más medios que la Venezuela de Maduro. Tiene más medios, pero no lo suficiente como para, ni mucho menos, parar a Estados Unidos. Si lo hace, Canadá quedaría encerrada, quedaría atrapada. Estados Unidos por el sur, continental la mayor parte, Alaska hacia el oeste, Groenlandia americana, estadounidense hacia el este. Y eso no le gustaría a los británicos, porque no olviden que el jefe de Estado de Canadá es el rey. Carlos III de Gran Bretaña, de Inglaterra, es rey de Canadá también. No le gustaría a la Unión Europea, que es socia como aliada de la OTAN, porque en gran medida la mayor parte de los miembros de la Unión Europea, con excepciones como Austria, son de la OTAN. No le gustaría a la OTAN que un territorio de un país miembro sea violada su soberanía por Estados Unidos, que de ser el aliado fundador de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se creó la OTAN por el Tratado de Washington DC, 1949, de repente se convierte en un agresor, que ya no es solo Rusia, es también Estados Unidos. Y si se traga Groenlandia, el próximo podría ser Canadá, y no de un solo golpe, puede hacerlo a pedazos, aunque no olviden que Canadá pues tiene menos población y una fuerza militar también muy limitada comparada a la de Estados Unidos. Los canadienses a lo largo de los años se han recostado en Estados Unidos para su defensa, porque el que Estados Unidos entretenga la idea, la tenga en mente de anexarse Canadá o Groenlandia, era algo que, bueno, había quedado en la memoria histórica, pero no era considerado algo en serio. Eran como decir hermanos, vecinos, ¿no? Socios canadienses americanos. Ahora muchos canadienses ven a Estados Unidos como una amenaza y un rival, no como un aliado, no como un amigo. Abel y Caín, vamos a ponerlo así. Y si Groenlandia es anexada, quedaría rodeada Canadá. Y eso podría obligar a que la OTAN, sin Estados Unidos, con Canadá, pues haga algo, haya una guerra incluso. Claro, Estados Unidos es mucho más poderoso, pero Europa entonces tendría que, con lo que está haciendo Trump, de amenazar a tragarse a Groenlandia, es replantear entre los aliados de la OTAN y la Unión Europea, socios de Estados Unidos, replantear la visión estratégica, que la amenaza no es solamente Rusia desde el este, pero hay una amenaza naciente desde el oeste, que no solamente es sobre Groenlandia o incluso el Canadá, sobre los intereses de la Unión Europea hacia Latinoamérica, hacia Hispanoamérica y Brasil. Por eso sería tan importante para Europa el tratado con Mercosur, porque es una forma para garantizar sus intereses, porque según el corolario Trump a la doctrina Monroe, la interpretación que le doy es que no es solamente que Estados Unidos, la administración Trump, se opone a la presencia de bases militares que sean una amenaza a Estados Unidos, como de Rusia, la China, Irán, pero Irán no creo que tenga los medios para una base esa, sí Rusia y China, pero también competidores extranjeros fuera del hemisferio occidental. Y competidores pueden ser competidores comerciales. No olviden la guerra de tarifas. Bueno, no ha habido una guerra comercial, sí la ha habido con la China, entre Estados Unidos y la China con Trump y sus tarifas. Una pequeña guerra comercial creo que ha habido, que ahora hay una tregua. Pero claro, si excluye a Estados Unidos, Europa, en mercados en Latinoamérica, yo sé que me estoy yendo un poco más al sur, bastante más al sur, pero yo diría que Groenlandia, Canadá, hemisferio occidental, la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump. Y ahí se me ocurriría
una visión geopolítica que es producto de mi imaginación geopolítica, el que haya pactado, es mi especulación, Trump con Putin, de que hemisferio occidental para Estados Unidos, Europa, al menos Europa central y del este para Rusia, lo que fue del Pacto de Varsovia, o al menos la Unión Soviética para Rusia, como Ucrania, los países bálticos, lo que fue el Pacto de Varsovia, zona de influencia rusa, como Hungría, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, vete a saber si hasta la Alemania Oriental, ahí es donde son fuertes alternativas para Alemania. Y alternativa para Alemania es prorrusa y antiucraniana. Entonces, bueno, y claro, de ser así, que se reparten el pastel, hemisferio occidental para Estados Unidos, Europa o Europa central y del este para Rusia, que Groenlandia da su aprobación Vladimir Putin y también Canadá, pero a cambio de lo otro. Entonces, veremos, da la impresión que Trump está decidido, pero de invadir puede provocar una guerra. Ya el canciller alemán está hablando de Estados Unidos como una potencial amenaza. Y ahí es donde vendría una situación extraordinariamente complicada, porque tradicionalmente Estados Unidos ha sido aliado de aquellos ya saben, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero en este escenario de una tercera guerra mundial potencial, porque Putin se aprovecharía. Rusia aprovecharía un potencial conflicto sobre Groenlandia o Canadá para ellos atacar entre dos frentes. Coger Europa en una guerra de dos frentes con dos formidables enemigos, porque no olviden que Rusia está apoyada por la China, aparte de Irán y Corea del Norte y todo eso. Profesor, muchas gracias. Sé que hemos hablado de todas las razones por las cuales Groenlandia es medularmente y estratégicamente relevante. Muchas gracias, profesor. Siempre, siempre. Gracias. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.